Él quería ocultarse, pero no alcanzó. 20 minutos después estaba en la casa de su ex esposa, en el baño, con el estómago descompuesto. Una hora más tarde, su hija adolescente está viviendo con él en su casa, porque la ex esposa y madre de la niña ya no puede soportarla más. Él pasa al supermercado casi a diario, compra enlatados, observa a la gente. No quiere regresar a su propia casa porque allí lo espera esa hija rara, cada día más pálida, que siempre está mirando por la ventana hacia el jardín. Días después la madre viene a dejar el único alimento que la niña consume últimamente. Y claro, la chica se recupera. Luego la mujer deja de venir, no contesta el teléfono y ese padre, que no tiene ni la menor idea de cómo enfrentar lo que le sucede a su hija, pasa al negocio de mascotas y comienza él mismo a traer a diario los pajarillos que la niña consume vivos, con plumas y todo, mientras la sangre le chorrea por el mentón. En Knockout Somos Cuentos les invitamos a la lectura y análisis de Pájaros en la Boca, una trama que Samantha Schweblin teje con hilos fantásticos y simbólicos. De seguro que este cuento te dejará knockout. Capítulo 8. Pájaros en la boca, de Samantha Schweblin. Comentan en la mesa Yuri Mancini, Marcia Enríquez, Laura Nardequia y Sofía Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola, un gusto vernos Sí, en realidad. vernos Sí. todas. Sí, un nuevo capítulo hoy. Volvimos de nuevo a la literatura latinoamericana, hoy con un cuento de una autora muy contemporánea que está dando mucho que hablar, así que vamos de lleno con Pájaros en la Boca de Samantha Schweblin. Samantha es una escritora argentina que no tantos conocen, pero que está pegando mucho el último tiempo. Ha sido premiada tanto por sus cuentos como sus libros de novelas. Es una escritora muy hábil con el manejo de los silencios, los desvíos, las ambigüedades y sobre todo con el arte de la elipsis, que recordemos que es esta figura retórica que consiste en digamos, omitir o suprimir información dentro del relato. Entonces, ella nos trae escritos que son muy interesantes de leer, juega en casi todos con lo no dicho y confía mucho en la inteligencia del lector para llegar a la verdad última de los hechos. Trabaja con una impecable tensión narrativa, constantemente nos tiene ahí esperando a ver qué pasa en el relato y mezcla lo realmente normal y cotidiano con un elemento que nos provoca extrañeza. Y en este sentido maneja muy bien lo que es un elemento fantástico dentro de un relato que podría ser totalmente cotidiano, incluso de un realismo puro, ¿verdad? Y aquí entonces aprovechemos la instancia de poder diferenciar para dónde nos lleva lo fantástico y también lo maravilloso, porque dentro del género narrativo tenemos estas dos ramas y que puede ser un poquito confuso, incluso para nosotras también en nuestras reuniones anteriores ha surgido esta duda de cuál es la diferencia entre lo maravilloso y lo fantástico. En un relato maravilloso tenemos un mundo creado completamente a partir de cosas que no necesariamente son humanas, sino que van fuera de lo normal, pero conviven en armonía en un mismo espacio y se vuelven normales dentro del relato. En cambio, en lo fantástico, no es necesario tener, por ejemplo, dragones todo el tiempo, sino que podemos tener un relato realista pero que tiene un elemento extraño que irrumpe y choca con la naturalidad de los personajes. Es decir, podemos, por ejemplo, tener el caso de un padre y una hija y la niña de repente empieza a comer pájaros vivos. Eso es un elemento fantástico. Y aquí es donde la escritora Samantha Schweblin nos hace un giro inesperado y nos empieza a poner incómodos en un escenario que podría parecernos muy normal y muy
típico de nuestra realidad, pero que nos genera incomodidad como lectores. Así que, ¿por qué no nos vamos de lleno entonces con el análisis del cuento? Porque tiene unos personajes muy interesantes para analizar. Sí, exacto. A mí también me parece que un poco que esta incomodidad no se genera solamente por el acto que ella coma pájaros, sino por esta dinámica que se establece en esta familia, que ya vendría siendo por parte de los padres hacia la hija. Se ven que los personajes vendrían siendo el papá, la mamá, que están divorciados, y la hija. Y también se ve que estos padres no toman mucho en cuenta a su hija, la dejan un poco de lado, quizá incluso llegan en algún momento a considerar que ella puede ser incluso una carga para ellos. Y va como dando botes de un lado a otro, como ella en algún momento decide que no soporta más la situación y se ve superada y decide como casi desechar a la niña entregándosela a su padre. Y el padre, en vez de decidir hacerse cargo, también se aísla un poco de la situación y él trata de continuar con lo que es su vida normal, pese a que todo esto lo horroriza. Entonces eso nos deja un poco en qué le pasa a la niña, que además de comer pájaros, que es la situación un poco central del cuento, y la niña se ve que está en un ambiente familiar más o menos o relativamente abandonada porque no existe mucha comunicación con los padres y al menos lo que él considera una conversación no es más que un intercambio de palabras. Entonces ella pasa gran parte del día sola en la casa, mirando el jardín, encerrada, no conversa mucho, es un poco introvertida, no se sabe mucho acerca de ella y junto a esto aparece este simbolismo, porque a mí me parece que es un simbolismo el hecho de que ella se haya llevado esta jaula, ¿no? Esta jaula de pájaros, que esta jaula bien puede representar tanto la relación que ella tiene con sus padres como su casa, que es donde habita, porque ella Pasa encerrada. pasa encerrada. Es como si ella fuese un pájaro encerrada dentro de una gran jaula que es su casa, o en este caso, la casa del padre. Entonces la jaula me parece que es un elemento bastante importante. Y también es importante esta imagen, esta fotografía que ella se lleva, que en ningún momento especifican qué fotografía es la que No aparece ahí. sabemos qué No foto se sabemos, llevó. pero sí uno puede asumir que es una fotografía de quizás los tres, de cuando, previo a que sus padres se divorciaran, quizá en un momento en el que ellos estaban más unidos o más felices como familia. Y más allá de esto, sí me parece que puede haber mucha más profundización en sus personajes. Sí, fíjate que yo pienso que justamente en cada uno de ellos podemos encontrar ciertas características que están bien definidas a través del relato. A mí me gustaría como hablar principalmente de la actitud del protagonista, que en este caso es el narrador del cuento, que es el padre de la niña. Este hombre aparece como con una vida vacía. No sé si eso viene desde siempre ha sido como tan esa su actitud, digamos, o desde después, como nosotros lo vemos después de divorciado hace 4 años. Aquí, por ejemplo, se señala que él vive solo, que trabaja y que varios días de la semana pasa por el supermercado a comprar víveres. Y los víveres que compra son básicamente enlatados, o sea, conservas. Por lo tanto, uno podría imaginar que tampoco se dedica a cocinar mucho, sino que más bien saca la lata y echa en el plato. Claro. Sí. De hecho, el tema del supermercado es bastante decidor en el relato, en tanto es como que pareciera que es un ritual para él. Él va, observa las compras de los demás, no solo las de él, él no va directamente a comprar. E incluso en ese espacio él reflexiona y piensa. Es como algo que lo une a la vida social, entre comillas, pero mira, desde lejos. Él no es que comparta con el resto de la gente. Bueno, por otra parte, él parece ser un hombre poco resuelto, que como que se ve sumiso básicamente a las solicitudes de su ex mujer. O sea, cuando la mujer dice, hacemos esto, hace mujer. Y de hecho, él se autodefine
en función de esa relación como aún como un imbécil. Es como que él se siente imbécil igual como Todavía. era cuando estaban casados, ¿ya? Así que ahí como que la autoestima no está muy elevada. Durante todo el relato se ve que es una persona que tiene serios problemas para comunicarse. No se puede hablar de que no haya comunicación, pero no se comunica bien con los demás, en este caso ni con su ex esposa ni con su hija. Él no expresa, de hecho piensa, podría decirle ciertas cosas, pero siempre las calla al final. Cree que son tonteras, en realidad no expresa sentimientos ni emociones. Se podría pensar que ese puede haber sido alguno de los motivos de su separación. En algún momento del relato, la niña, como saliendo de esa actitud ensimismada, le pregunta al padre si la quiere. Y él solo asiente con la cabeza. Y pensando en lo que, él piensa en lo que su mujer consideraría correcto ante esa pregunta, y entonces le dice, sí, mi amor, claro, pero después él asume que eso fue una conversación que tuvo con la niña. Entonces, tal y como tú decías, Tremenda Laura, conversación. son cruces de palabras, no hay conversación, no hay diálogo. Ahora, con respecto a su relación con la niña, parece un padre muy distante y lejano. Eh, Se ve que es irresponsable, ¿ya? Yo solo voy a hablar de él, porque no sé la mamá qué tan responsable es, pero en buenas cuentas, él no reconoce ese hecho él no se siente irresponsable, pero hay señales claras, hay frases que lo dice, por ejemplo, él dice, a veces piensa que él debió llevarse a la niña, pero casi siempre piensa que no, ¿ya? Así como cuando ve por primera vez que su hija come pájaros vivos, él huye, se va al baño a vomitar y no sale de ahí por largo rato, quedó tremendamente impactado, pero más que eso es como no enfrentar esa situación, huir de nuevo, ¿cierto? Que evade las situaciones, cumple con el mandato de su mujer que le dice te la llevas, pero no muestra mayor interés por él, o sea, por la niña, él como que asume, ya, ella dijo que me la lleve, me la llevo. De hecho, no le ayuda ni siquiera a bajar las cosas del auto a su niña. Tiene comportamientos como errático ante las conductas de su hija, al igual que la madre, ya que se traspasan el problema, eso es inevitable decirlo, ¿cierto? Parece como si la niña fuera una pelota, para allá, para acá, en la medida de que me está complicando demasiado la existencia. Eh, en realidad tampoco tiene una actitud que uno pudiera decir que es como cuerda, lógica o decidida frente a la situación que están enfrentando con la adolescente. Por ejemplo, no sé, al verla en una condición como en una situación como está, como que uno piensa, la lleva a un especialista, busco los motivos por qué la niña está actuando así, o por lo menos tratar de conversar con ella, y eso no aparece. Por otra parte, como que para como sentirse un poco mejor con esta situación, trata de bajarle el perfil a que la niña come pájaros vivos. Dice que es más sano que la droga o Sí. más fácil de ocultar que un embarazo a los 13. Eso es fuerte, es bastante fuerte, ¿ya? O sea, ¿qué importa? ¿La niña o importa el que dirán o el que cómo aparece para afuera? Él por su mente pasan soluciones, ¿ah? Pero todas apuntan a deshacerse del problema, lo que es más bien deshacerse de la niña, no del problema, no de la situación, ¿cierto? Como que la niña es el problema. En ese sentido se deshace del problema. También vuelvo al tema del supermercado porque toma relevancia en el relato como un espacio importante para él. Por ejemplo, allí miraba y pensaba que ¿qué podría estar olvidando? Así como, ya estoy listo para irme, ¿qué se me estará olvidando? Como cuando uno va al supermercado. Pero en realidad refleja más un tema de reflexión en él, pareciera, ¿cierto? Y es como para preguntarse si no sería su hija lo que se le está olvidando en su vida, ya No más puede allá de la compra ser. propiamente tal. En otra parte, por ejemplo, ve el agua del baño irse con las plumas que había encontrado desparramadas por todas partes en la casa y pensaba si sería necesario volver al supermercado. O sea, en realidad es como una lógica bastante extraña al común y corriente, digamos. Puede ser una vía de escape igual. Puede ser una vía de escape, sí. Él se pregunta,
¿qué mirará la niña en el jardín? Y cabe preguntarse, ¿qué mira él en el supermercado? Más allá de todo lo que compra, ¿no es cierto? Porque también está como ensimismado, como alienado, igual que la niña, así como a él parece preocuparle solo el aspecto físico de su hija. Ya se complica cuando después de verla lozana, como lo dice en el texto, a pesar de alimentarse solo de pájaros, la chica empieza a verse pálida y enferma por falta de comida. Pájaros que ahora él deberá proveer porque la madre se enfermó y no se supo más de ella. ¿Ya? Sin embargo, no piensa que las conductas de la niña pueden ser causadas por problemas de salud mental, gatillado por la separación de ellos o a lo mejor otra cosa, pero no intenta averiguar. Eso es lo que yo más que nada vi con respecto a él. Yo no sé si acaso la madre es otro tema. La madre es otro tema. Sí, lo que pasa acá es que como él es el narrador, lo que él pueda decir de la madre, que es lo que nos enteramos, es su punto de vista. Entonces tenemos dos opciones, le creemos o no le creemos. Pero al mismo tiempo hay que reconocer con respecto a sí mismo, aunque parece un poco, mm, un poco mediocre su reflexión, por lo mismo podemos suponer que es sincera. Entonces no tendríamos por qué no creer lo que dice respecto de la situación de la madre. Y entonces hay otras cosas también que decir que en las que ambos se caen, ¿ya? En las que ambos se caen. Y la primera cosa que yo voy a decir tiene que ver con que, en general, como padres, a menudo nos caemos, ¿ya? Y en ese sentido hay que reconocer que nadie está preparado para ser padre o para ser madre. Y en ese es lo mejor que puede. Hay cosas que suelen darse y es interesante tenerlas en cuenta, siento yo como el cuento para que nos sirva para nuestras propias conductas para morigerarlas, ¿no? Porque cuando él se refiere a la niña, le dice a ella tu hija, pero cuando ella se refiere a la niña, le dice a él tu hija, si la hija es de ambos o no. Entonces, es súper cómodo ver en los defectos de los hijos a las otras personas, a la otra persona, ver a los suegros, ver a la abuelita, y no verte a ti mismo reflejado en lo que a ti te salió mal respecto de esa crianza, ¿ya? ¿Querías acotar algo? Sí, sí, y en realidad eso también se ve un poco en que al menos por la parte de él, como que no asumir que realmente ella es su hija, porque él en algún momento dice, esa chica, algo anda mal con esa chica, y Es es su verdad, hija. es su hija y dice esa chica, es verdad. Así es que lo primero que hago hincapié es esta cuestión de decir tu hija en lugar de nuestra hija, ¿ya? O mi hija, ¿ya? Lo otro que me llama la atención, si le creemos a él, es que él no tenía idea. O sea, esta chica lleva tiempo comiendo pájaros y la madre ha hecho lo posible por no decir nada, por enfrentarlo ella solita. En parte puede ser porque él no le ha prestado ayuda, pero también se da mucho esta situación de yo quiero resolver esto y quiero demostrar que soy capaz de resolverlo en lugar de enfrentarlo en favor de la persona que está saliendo perjudicada, porque la persona perjudicada es la niña, aparentemente. Y a menudo se ven los padres, generalmente en el padre que se queda con los hijos cuando hay separación, que esta persona que se queda quiere demostrar que lo está haciendo bien, no sea cosa que me la quiten. Bueno, acá llega un punto en que ella rebasa el vaso, ¿no es cierto? Y llega al punto en que ella se la entrega. Pero cuando se lo entrega, todavía asume responsabilidades, porque ella decide seguir comprando pájaros y llevárselos a la casa y dejárselos en la puerta, en cajitas, ordenaditos. Incluso ahí se nota muy bien este efecto jaula que mencionaba Laura, porque en realidad el pájaro no alcanza a estar en la jaula. La niña saca los pájaros y se los come. Entonces los niños, los pájaros no alcanzan ni a pasar por la jaula, eso me imagino yo, ¿ya? Así es que el efecto jaula representa ahí otra cosa, pero durante un tiempo ella lleva a los pájaros, pero luego se enajena completamente. Y en realidad ese enajenarse de la situación también se refleja en que ella en algún momento declara, es que si esto no cambia, yo me mato, pero primero la mato a ella. O sea, a ese extremo de superada está. Pero la pregunta nuevamente es por qué no pidió ayuda antes, porque parece que esta niñita no ha tenido ayuda psicológica, si es que su problema es solamente y literalmente que come pájaros. Después deja de contestar el teléfono. Él la llama y ya no contesta. Y no contesta porque está enferma. Y luego no contesta más. O sea, se deshace completamente del problema.
¿ya? Y bueno, la verdad de las cosas es que la chica esta sufre las consecuencias de ambos padres, no sabemos qué es lo que observa, no sabemos por qué cuando comes pájaros es tan feliz y se pone tan lozana, o cuál es el significado último de este comer pájaros, ¿no? Pero no deja de ser interesante. Y en ese sentido, quizá la actitud de ella al comer pájaros, no sé qué piensan ustedes, pero quizás no sea lo único más horroroso del cuento, ¿o no? O sea, sí, para mí realmente es como un punto importante, porque la verdad es que cuando tú lees este cuento puede parecerte un poco fuerte. Ya la primera vez, así como rápida a primera vista, ves que un adolescente coma pájaros vivos es bastante impactante. Es como algo extremo y incluso horroroso de parte de la niña. Pero al leer con más detención puedes pensar que la forma en que esos padres enfrentan la situación tan delicada de su hija es igualmente chocante. No logran hacer ni un mea culpa, ni tampoco demuestran atender las necesidades de su hija como uno esperaría o creería que los padres lo hacen. En realidad no hay vinculación afectiva con la niña. Solo ellos tratan de garantizar su supervivencia y su desarrollo físico. ¿Ya? Entonces, a uno le queda preguntarse qué es más horroroso, que la niña coma pájaros vivos o la forma en que los padres enfrentan esta situación. Sí, igual Sí. hay una cosa que yo ¿Mm? quería mencionar que tiene que ver con, claro, no sabemos qué significa esta metáfora, porque es difícil pensar que alguien coma pájaros vivos, pero podría ser que la niña tiene una enfermedad mental, podría ser que está, no sé, el día entero pegada en el computador y no la han podido sacar, porque hay adicciones, hay distintos tipos de adicciones, no todas las adicciones son drogas, Ujú, también podría ser drogas. No sabemos lo que significa este comer pájaros, ujú, pero lo que sabemos es que los padres decidieron proveerla. sí, Primero ella y después él. ujú. Y acción para cambiar las cosas no toman. A mí en realidad lo que me llama más un poco la atención del cuento es que ya el acto horroroso siento yo que es de que ella coma pájaros, pero me llama la atención de que ella come pájaros y físicamente se ve bien, se ve más saludable. Y cuando ella deja de hacerlo, Mm. ella se empieza a ver enferma. Entonces me hace cuestionar realmente. ¿El significado de eso? Sí, Sí. exacto. Sí, ahí es donde entran los simbolismos, que es lo que vemos todas las Ujú, semanas, y es la idea de empezar a leer con esta otra óptica narrativa y encontrar simbolismo en este tipo de cosas, porque podemos leerlo literalmente como que es una niña que come pájaros vivos, y también podemos encontrar en esto una condición diferente que rompe con la rutina de los padres y los saca del esquema normal de crianza que ellos esperaban tener. Podría ser, como dices tú, el tema de que estuviera en el computador, por ejemplo, todo el día, o que fuera algún tipo de condición mental, eh, que tuviera, por ejemplo, algún tipo de desorden alimenticio, podría ser, o También, incluso llegar también. a ser un tema mucho más normal, como por ejemplo la homosexualidad. Estamos hablando de que es una niña que está entrando en la adolescencia y que podría perfectamente romper con los esquemas de los padres al decirle que es lesbiana, y ellos prefieren tener esta situación bajo cuatro paredes y seguir dándole pájaros. Esto es la idea de Knockout, ¿verdad? Tener mil interpretaciones y que todas cuenten. Por eso tenemos un espacio abierto para que no solo nosotras podamos comentarlo, sino también ustedes en sus casas, si quieren escribirnos en privado, en los comentarios, somos todo oídos para poder escuchar también sus interpretaciones, porque de eso se trata la lectura, de poder leer, analizar y desmenuzar un cuento que puede tener mil miradas. Así que los dejamos sumamente invitados a seguir comentándonos, a seguir viendo los próximos capítulos, también a leer a esta autora y a todos los otros autores que hemos ido revisando, porque en Knockout somos cuentos contando cuentos. Sobre el cuento Pájaros en la boca de Samantha Schweblin, hoy comenta nuestra invitada María Cristina Claro. Sí, leí el cuento, me impactó bastante el hecho que esta niña se alimentara de pajaritos vivos. Al parecer tampoco tenía ninguna otra actividad
porque muestran ahí que solamente estaba sentada mirando hacia la ventana y los padres no se preocuparon de llevarla a un especialista para saber el motivo de su actuar, porque no es común que tú no se alimente de pájaros. Te invitamos a leer este cuento y contarnos tu interpretación en los comentarios. Para más contenido de este y otros autores, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify o TikTok. Knockout. Somos cuentos contando cuentos.